Un saludo muy especial para todos en esta mañana. Hoy martes 27 de enero les saludamos desde aquí enviándoles un fuerte abrazo de cariño. Recuerden que hoy estamos en nuestro día Coyavín, iniciando muy temprano con este tiempo devocional, pero recuerden también que tendremos un tiempo de intercesión al mediodía de forma virtual igualmente y estaremos cerrando este día tan especial con nuestros tiempos de alabanza a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el distrito Centro. Ahí los esperamos, prográmense desde ya, aparten ese tiempo en sus agendas para que podamos venir y tener unos tiempos especiales de comunión con Dios y acerquemos nuestro corazón a Él. Bueno, yo les decía la semana anterior, en el devocional pasado, que a lo largo de las próximas semanas y un buen tiempo, seguramente, si Dios nos lo permite, estaremos meditando y reflexionando acerca del libro de los Salmos. Ahí nos vamos a detener, vamos a meditar en este libro que es tan querido para nosotros y por supuesto tan especial en toda la palabra de Dios. La semana pasada iniciamos con el Salmo primero y hoy vamos a ver el Salmo 2 que nos habla anticipadamente del gobierno del Mesías o más precisamente de Cristo. Aunque este salmo fue escrito mucho antes del nacimiento de Cristo, desde ya estaba hablando allí el salmista y anticipando la llegada y el gobierno de ese Mesías que es Cristo. Vamos a hablar entonces del Salmo 2. Y para comenzar, necesitamos revisar un poco lo que representa el corazón. El corazón de los seres humanos podríamos decir que es como un pequeño trono, un lugar de gobierno y de autoridad. Imaginen ustedes el corazón de los seres humanos como ese pequeño trono. Y desde allí, desde el corazón, brotan los pensamientos, brotan las intenciones, las emociones y más precisamente las decisiones de las personas. Ese trono del que estamos hablando, que es el corazón, déjenme decirles algo, nunca está vacío, siempre tiene un rey que lo gobierna, siempre tiene un señor que lo dirige. Y aquí en este punto solamente hay dos opciones. O el rey soy yo mismo, el rey de mi propio corazón y yo me asiento en ese trono, o el rey es Cristo. Aquí no hay puntos medios porque recuerden también lo que nos expresa la palabra de Dios. Nadie puede servir a dos señores. Ese trono no se puede compartir. Ese trono que es el corazón o me pertenece a mí y soy yo quien gobierna mis pensamientos, mis ideas, mis emociones, mis decisiones, o es Cristo quien está sentado en ese lugar. Ahora, mientras que el resultado de nuestro propio gobierno, del gobierno humano, es caos y falta de dirección, vacío, frustración, insatisfacción, el gobierno de Cristo, en cambio, es un gobierno de paz. Él es el príncipe de paz, es un gobierno que trae bendición y vida abundante. Y a lo largo de todas las épocas, esta ha sido una lucha constante. ¿Quién gobierna el corazón del hombre? ¿Quién se sienta en el trono del corazón del hombre? Una disputa permanente entre nuestra propia naturaleza, por supuesto, y la vida del espíritu. Ahora, tenemos que entender algo. Por supuesto que la palabra de Dios nos muestra a Cristo como el Salvador de la humanidad, el gran Salvador de la humanidad que vino para redimirnos de la esclavitud, para sacarnos de nuestro pasado. Pero la verdad es que Cristo no solamente desea ser nuestro Salvador, Él también anhela ser nuestro Señor. Él quiere ser quien gobierna nuestra vida. Él anhela estar sentado en el trono de nuestro corazón y dirigirnos por medio de su Santo Espíritu. Miren, observen algo interesante y es que a la mayoría de las personas no les incomoda que Cristo sea su Salvador, que Cristo las saque de las profundidades de sus angustias, de sus conflictos, de sus penas, de sus culpas, pero
cuando se trata de que Cristo sea su Señor, allí comienza una resistencia interna que no les permite rendir o someter sus vidas a Él. A una buena parte de la gente le encanta la idea de que Cristo sea Salvador, pero se resisten a la idea de que Cristo sea Señor, de que Él sea quien gobierne. Y en este sentido, como les decía al comenzar, estudiaremos entonces el Salmo 2, una parte del Salmo 2 que nos habla precisamente, como les anticipé, del gobierno del Mesías, del gobierno de Cristo mismo, pero también de esa actitud renuente de la humanidad a dejarse gobernar por Él, a dejarse dirigir por Él. Y vamos a concentrarnos en los primeros 3 versículos de este Salmo 2, hablando del gobierno de Cristo y de la resistencia humana a dejarse gobernar por Él. ¿Quién entonces gana esa disputa por el trono del corazón? Bueno, ahí está la clave. Una lucha que ha tomado siglos y siglos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Quién se sienta en el trono del corazón? Y vamos a mirar para comenzar el versículo 1, Salmo 2, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Se agrupan como montones en un caos, como una revuelta, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Una gente que se amotina, que se reúne, pero desordenadamente. Ese término amotinar que encontramos aquí sugiere agitación, ruido o más precisamente desorden. Y la resistencia del corazón al gobierno de Cristo genera precisamente este tipo de caos en el corazón y también en el alma. La falta del gobierno de Cristo nos genera, nos trae una inquietud constante, una sensación de desasosiego. Esto podemos verlo claramente en la vida de un hombre llamado Saúl, que fue auténticamente escogido por Dios para cumplir sus propósitos, pero que con el tiempo, pasados los años, dejó de consultarlo, dejó de seguir su instrucción. En principio, Saúl se muestra como un hombre dirigido por Dios, gobernado por Dios, pero con el tiempo Saúl comienza a retomar el trono de su corazón. Y esto lo único que le generó a este hombre, al rey Saúl, fue una inseguridad permanente, una tremenda angustia y también una profunda paranoia. Este tipo vivía paranoico todo el tiempo, pensando que lo iban a traicionar, que lo iban a matar, que iba a perder el reino. Saúl, podríamos decir, fue un rey que no quiso someter su trono al rey verdadero, que es Dios. Y todo esto trajo caos a su vida. A eso se refiere el término amotinar que encontramos aquí en el versículo 1, a desorden total. Eso es lo que genera la falta del gobierno de Cristo, o más bien mi propio gobierno. Bien, ahora, en la vida de este hombre, de Saúl, de quien estamos hablando, también podemos ver esas cosas vanas de las que nos hablaba el versículo 1. Dice, los pueblos piensan con la mente cosas vanas. Los pueblos piensan cosas vanas. Cuando Saúl desplazó a Dios del trono de su vida, su mente también comenzó a pensar cosas vanas. Su mente comenzó a divagar. Él comenzó a pensar erráticamente. Pensó mal en Gilgal y por eso se anticipó e hizo lo que no tenía que hacer y terminó dando un primer paso hacia el fracaso. Pero luego también volvió a pensar mal, a pensar cosas vanas en la misión de Amalek y esto terminó sellando su fracaso. La falta del gobierno del Señor, de Dios en nuestra vida, también nos lleva a pensar erráticamente, nos lleva a pensar cosas vanas en medio de tanto desorden y de tanto caos. Ahora, ese amotinamiento del corazón que se revela ante Dios no siempre
se manifiesta en una rebeldía abierta, sino en pequeñas decisiones que vamos tomando al margen de Dios. Cómo nos vamos desconectando, cómo nos vamos aislando y llenando de justificaciones, de razones para no ceder el gobierno, el trono, el centro de gobierno de nuestra vida, que es nuestro propio corazón. Ahora, vamos a pasar al versículo 2 y vamos a seguir viendo lo que nos dice la Biblia acerca del gobierno del Mesías o de Cristo, pero también de la resistencia humana a dejarse gobernar. Salmo 2, versículo 2. Miren lo que dice la Biblia. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ese ungido del que nos habla este versículo 2 para que tengamos un marco de referencia. Ese ungido es Cristo. Aquí nos habla del Padre y de Cristo. Jehová y su ungido, el Padre y Cristo, que es el ungido por excelencia. Dice, los reyes se levantan, los príncipes consultan y se levantan, se rebelan contra el Señor y contra su ungido. En un sentido histórico, este versículo 2 habla de gobernantes reales, de reyes y príncipes que se levantarían contra Dios Padre y contra Dios Hijo, contra su ungido. Pero en un sentido espiritual, y si lo aplicamos a nuestra vida, esto revela algo mucho más profundo. Y quiero que aquí me regalen su atención porque es muy importante lo que vamos a mirar a la luz de este versículo 2. Miren que el ser humano tiene una tendencia natural a coronarse a sí mismo, a autodenominarse rey de su propia vida. Todo ser humano sin Cristo se considera un rey para sí mismo. Ese es el gran peligro de hacer a un lado. Este versículo 2 nos habla de reyes y príncipes que se levantarían contra el ungido, contra el Mesías, contra Cristo. Pero muchas veces esos reyes somos nosotros, que no queremos ceder el gobierno, que nos autoproclamamos reyes de nuestra propia vida, que nos autocoronamos como reyes de nuestra vida. Y hay, podríamos decir, varias frases que resumen muy bien esta resistencia del corazón, que las vemos en la cotidianidad de nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que expresan y dicen, esta área de mi vida yo la sé manejar muy bien. Aquí no necesito ni de los principios de Dios, ni de los consejos de Dios, ni de la dirección de Dios. Aquí en esta área mando yo. ¿Qué está haciendo esa persona con esa expresión, con esa actitud? Bueno, esa persona se está coronando a sí misma como rey o reina de su propia vida, de su propio corazón. Hay personas que piensan que en ciertos asuntos particulares no necesitan consejo, no necesitan dirección, se sienten autosuficientes, se sienten gobernantes de su propio destino. Hay quienes dicen, yo no necesito orar por este asunto, orar por este proyecto, orar por este plan, por esta decisión que estoy por tomar y seguramente Dios lo entenderá. Y con expresiones como esas, lo único que hacemos es demostrar que estamos haciendo de lado a Dios, a Cristo, y nos estamos sentando en el trono de nuestro propio corazón. Y quiero decirles algo, miren, incluso teniendo una fe en Dios, incluso creyendo en Él, podemos nosotros resistirnos a su gobierno, colocando en el trono de nuestro corazón nuestro propio yo, nuestros propios deseos, nuestras propias motivaciones. Y esto tendría que llevarnos a nosotros a preguntarnos en qué áreas de nuestra vida seguimos gobernando, en qué áreas de nuestra vida seguimos siendo el rey, como dice la canción,
donde nosotros gobernamos sin consultar a Dios, sin depender de Dios, sin buscar la dirección de Dios. Probablemente nosotros pensemos que tenemos la experiencia, la sabiduría, la fortaleza, el conocimiento, la pericia, pero de una forma muy sutil. Lo que estamos haciendo es colocando la corona sobre nosotros y desplazando al Señor, haciendo a un lado al Señor. Y todavía tenemos que mirar el versículo 3. Miren lo que dice el Salmo 2, versículo 3. Dice, rompamos sus ligaduras, dijeron estos reyes, estos príncipes. Ya sabemos que esos reyes somos nosotros mismos, que tenemos complejo de rey, que queremos gobernar a nuestras anchas. Dice, rompamos sus ligaduras, dijeron estos reyes. Las ligaduras de Jehová y de su ungido, de Cristo. Rompamos esas ligaduras, dice, y echemos de nosotros sus cuerdas, echemos de nosotros sus cuerdas. Miren, hablando del gobierno del Señor en nuestra vida, porque Él no solamente quiere ser Salvador, Él también quiere ser Señor, Rey, gobernante en nuestra vida. Tristemente, muchas personas ven el gobierno de Dios como algo que los amarra, como algo que los asfixia, que los oprime. En otras palabras, muchas personas piensan que en el momento en que ellos dejen gobernar a Dios, ahí se acaba la libertad y la felicidad. Eso piensan muchas personas, tristemente y equivocadamente también. Y por eso todo el tiempo buscan romper, como dice este versículo 3, todo vínculo, toda relación con la autoridad de Dios. Sí, es muy bonito lo que Dios dice, es muy bonito como Dios habla, pero, yo quiero ser libre y yo quiero ser feliz, yo quiero, digamos, llevar mi vida según mi propio parecer, según mis propias disposiciones, según mis propios deseos, mis estados de ánimo, mis propios argumentos, las razones de mi propia cabeza. Porque es que si Dios gobierna, me asfixia, piensan muchos, equivocadamente. Si Dios gobierna, yo pierdo mi libertad, pierdo mi felicidad. Pero la verdad, y estos reyes lo decían, vamos a romper esas ligaduras, vamos a romper con todo lo que nos amarra, con ese gobierno tirano de Jehová y de su ungido. Pero la verdad de todo esto es que el grado más alto de realización y de satisfacción lo alcanzamos cuando estamos sometidos a los mandamientos de Dios, a la dirección de Dios, al gobierno de Dios, cuando mostramos un corazón dispuesto a ser dirigidos por Él. Ese es el mayor momento de libertad y de realización y de felicidad que podemos experimentar en nuestra vida. Esto es una tremenda paradoja. Esa felicidad que buscamos gobernando nuestra vida, esa felicidad que buscamos haciendo lo que queremos, en realidad la encontramos cuando es Cristo el que se sienta en el trono de nuestro corazón. En realidad nosotros no somos libres cuando nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos. Eso no es libertad. Eso no es libertad de ninguna manera. Al contrario, allí nos volvemos súbditos de nuestros deseos, de nuestra carne, de nuestra naturaleza. En realidad somos libres cuando de forma consciente y voluntaria le entregamos el trono de nuestro corazón al Señor. Ahí somos libres y ahí comenzamos a encontrar un verdadero sentido de vida. Cuando yo entiendo que los mandamientos de Dios no me oprimen, no me asfixian, no coartan mi libertad, sino que me protegen, me guardan, me realizan, me bendicen, entonces yo comienzo a entender que el gobierno del Señor es lo mejor que me puede pasar. Y entonces yo, consciente y voluntariamente, como decíamos, me bajo del trono de mi propio corazón y dejo que Él ascienda, dejo que Él gobierne. Hay ese intercambio y le digo, no, yo renuncio al gobierno, yo renuncio a ser quien decide y entonces te dejo a ti.
te pongo a ti en el trono y me dejo dirigir por ti, me dejo guiar por ti. Bien, ahora, este Salmo 2, seguramente como ya podemos verlo, desde muchos años atrás estaba anticipando el gobierno del Mesías, el gobierno de Cristo, la venida de un Salvador que también sería Señor, que también sería Rey. Pero este salmo también está anticipando la resistencia humana a ese gobierno. Muchas personas no se incomodan cuando les hablan de un Salvador. Claro, que me salven de mi ansiedad, que me salven de mis líos financieros, que me salven de mi pasado que me persigue, que me salven del conflicto familiar, alguien que me salve, que me saque cuando tenga el agua al cuello. Les fascina la idea de un Salvador, pero no así la idea de un Señor, de alguien que gobierne sus vidas. Y necesitamos entender algo ya para ir finalizando, y es que nuestro corazón no fue diseñado para dar las órdenes. Nuestro corazón no fue diseñado para dar las órdenes. Esto lo único que causa es caos y desorientación en nuestra vida. Angustia, como le ocurrió a Saúl. Saúl dijo, yo voy a tomar las riendas de mi propia vida y de mi gobierno. Bueno, el hombre se llenó de angustia, de temor, de inseguridad, de paranoia. Empezó a perder la cordura. En cambio, el corazón fue diseñado para estar sujeto al gobierno del Señor, para dejarse dirigir por Dios, para rendirse a la dirección de Dios, la cual es infinitamente más sabia que la nuestra. Miren esto, es que es algo elemental. La sabiduría de Dios es infinitamente más alta que la nuestra, más grande que la nuestra. Si hay alguien que puede ser rey objetivamente de nuestra vida, es Él. El más sabio es Él. Lo más sensato, lo más prudente que podemos hacer es dejar que Él gobierne. El más sabio, que el más sabio se siente en el trono del corazón. Y quisiera que nos preguntáramos finalmente con todo esto que hemos compartido en mente, preguntémonos en qué áreas nos incomoda que Dios gobierne. ¿Cuáles son aquellas áreas que nos cuesta entregarle al Señor? ¿Qué cosas nos cuesta rendir completamente? A veces la dureza de nuestro corazón, la resistencia, no es necesariamente escandalosa, a veces es silenciosa, pero nos resistimos internamente. Qué bueno que hoy podamos decirle en este tiempo, Señor, siéntate en el trono de mi corazón, guía mi vida, gobierna mi vida, sé tú mi Salvador, claro, pero también mi Señor, el Rey de mi corazón. Y pensando en esto, les invito a que hagamos una oración en esta mañana. Padre bueno, hoy estamos aquí delante de ti, reunidos en torno a ti, Señor, a tu palabra. Este Salmo 2 nos recuerda eh, algo muy importante que ocurriría muchos años después. Ese hecho maravilloso, formidable, de la venida de un Mesías, de un Salvador a este mundo. Este Salmo nos recuerda que ese Salvador vino para ser redentor de la humanidad, pero también Señor de la humanidad, que Él vendría como Rey a gobernar los corazones. Pero también vemos aquí la resistencia de los reyes, de los príncipes. Esa idea de romper las ligaduras, de soltar lo que amarra. Señor, esos reyes y esos príncipes somos nosotros en un sentido, que no queremos dejar de gobernar nuestra propia vida, que no queremos dejarnos dirigir por ti, que no queremos dejarnos enseñar, que queremos atornillarnos en el poder y en el trono de nuestro propio corazón. Señor, nuestro corazón es como un trono, de donde emanan nuestros pensamientos, nuestras palabras,
nuestras decisiones, nuestras motivaciones. Y en ese trono, Señor, tienes que estar sentado tú. Nuestro corazón no fue diseñado para dar las órdenes, sino para acatarlas. Y tú viniste para ser salvador de nuestra vida, y así te hemos recibido, Señor, y tú nos has salvado muchas veces. Pero también viniste para ser Señor. Y hoy dígale, Señor, siéntate otra vez en el trono de mi corazón y de mi vida. Vuelve a gobernar, Señor, todo lo que pienso, todo lo que siento. Vuelve a tomar la dirección de mis decisiones, de los pasos que doy cada día, Señor, de la manera como administro las cosas que tú me has entregado. Y si hay alguna área o algunas áreas en particular que a usted le cueste más entregarle a Dios o que le incomode que Dios gobierne, hoy entrégueselas a Él y dígale: Señor, hoy yo reconozco que tú eres infinitamente más sabio que yo, que tus consejos son mejores que los míos, que tu voluntad es mejor que la mía y que en el trono de mi corazón tiene que sentarse el más sabio, y el más sabio eres tú, Señor. Entre tú y yo el más sabio eres tú. Hoy, Señor, siéntate en el trono de nuestro corazón. No queremos pensar como piensan muchos, que cuando tú gobiernas se acaba la libertad y la felicidad y que debemos romper lo que nos amarra. Al contrario, tus mandamientos para nosotros son vida. Tu gobierno para nosotros es paz, es seguridad, es tranquilidad, es bienestar, vida y vida en abundancia, Señor. Pues desde aquí yo bendigo a todos los que se conectan con nosotros en esta mañana, y yo te pido, Señor, que hoy te sientes en el trono de sus corazones y que podamos ver, Señor, y palpar los resultados de tu gobierno en nuestra vida, Señor, todos los días. Te alabamos y te bendecimos, Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan. Déjenos allí su saludo, su comentario, y recuerden compartir este video con alguien que pueda interesarle. Los esperamos en el tiempo de intercesión y también en los tiempos de alabanza toda esta semana, en las reuniones ministeriales, y este próximo sábado en nuestro gran sábado de acción de gracias, el primero de este año 2026. Un abrazo para todos. Chao, chao. Que estén muy bien.